Canviem radicalment d'assumpte i obrim de nou en este programa una finestra als qui busquen els seus familiars biològics i es van veure afectats per les trames de bebès furtats. Avui és dijous sant, una data carregada de simbolisme i en la qual no volíem oblidar totes aquestes persones. Com sempre ens ajuda Enrique Vila, advocat i president de SOS Raíces Adoptados. Molt bon dia, Enrique. Buenos días, Clara. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Avui coneixerem en primer lloc la història d'Eva Cortés. Quines similituds té amb altres històries que hem vist en este espai? Bueno, la historia de Eva Cortés, ahora lo veremos en el vídeo, repite algunas historias que hemos traído aquí sobre el Hospital General de Alicante, en el que se han llegado a hacer exhumaciones, en el caso de Eva no, pero no han aparecido los cuerpos de los niños o de los bebés supuestamente fallecidos, ¿no? Recordemos el caso de María José Picó, que ha estado aquí con nosotros. Es la misma repetición de hechos de los supuestos del Hospital General de Alicante, con desapariciones supuestas de niños que luego no aparecen. Doncs eixe, com veuen, serà un denominador comú que apareix també en el cas, com els deia, de la primera protagonista. Li diuen Eva Cortés i busca el seu germà menut. El xiquet era el que en feia 5 en la família. Va néixer en 1963 a l'actual Hospital General d'Alacant i als pocs dies de néixer va morir inesperadament. Sa mare mai va superar la pèrdua i ara la seva germana fa esta crida pública per a trobar-lo. Soy Eva Cortés Andrés. Busco a mi hermano, que nació el 13 de agosto del 1963 en el Hospital General, que entonces era 20 de noviembre, de aquí de Alicante. Estuvo mamando el primer día muy bien, todas sus tomas, el segundo día toma 3 o 4 y cuando una de las veces le entra la enfermera diciendo y le pregunta a mi madre que por qué no le llevaban al nene y le dijeron que se había puesto moradito y que le iban a hacer unas pruebas y al rato vuelve de nuevo diciendo que el niño había muerto. Llegó la monja, el cura, el médico, que el niño había muerto, que no nos preocupáramos, que tenían 4 y que con 4 ya tenían bastante, que Dios se había llevado al otro y que tenía que ser resignado, ¿no? Mi padre se lo llevaron para abajo, se le enseñaron una cajita y le dijeron que eso era lo que podía ver. Lo comenté a mi madre, digo, mamá, me voy a ir al cementerio y voy a preguntar qué hay que hacer para cuando vosotros faltéis, que yo entierre a ese nene con vosotros porque los demás hermanos nos queremos incinerar. Llegar a lo del cementerio, el señor muy amablemente me atendió, pero creo que va a tener usted que poner alguna denuncia porque han venido ya varias familias a pedir lo que usted está pidiendo. Lo que me hizo pensar mucho es cuando recibí los papeles que había pedido al ayuntamiento y me dan unos papeles que en el año 63 hubo una cantidad de fetos que no es normal, esto no es normal que murieran tantos niños en esta fecha. En el año 63 aquí tenemos por los 100 niños. Esto es imposible. Exhumaron la de María José Picó, la de Laura Peral y ya nosotros, como eso ya pasó, fue muy fuerte porque no se encontró nada. La de María José abrieron 2 veces y nada. Y la de Laura, al abrir la cajita, había el brazo de una persona mayor. Entonces allí, bueno, hubo alucinaciones de fiscal, de jueza y ahí se paró todo, ¿eh? Luego nos llamaron a los pocos días y nos dijeron que no podían seguir con nuestros casos y que lo archivaban todo. Si lo encontrara, eso sería grandioso, porque se sabría la verdad. Doncs ens posen els pèls de punta les coses que conta Eva. Eva, de fet, va descobrir l'existència d'una trama de xiquets furtats d'una manera molt casual, podríem dir. Una cosa la va portar a una altra. Les víctimes són conscients de les dificultats que tenen per a poder resoldre els casos, però tot i això els mou sempre aquest desig per saber la veritat i trobar explicacions. Como no, está buscando un hermano, al quinto en este caso, ¿no? Se cumple el protocolo de que cuando ya tienen, la frase es muy dura, ya tienen 4, confórmense, el quinto ha desaparecido.
pero se repite todo el protocolo de esas sustracciones, ¿no? O quitaban los primeros o quitaban los últimos, mujeres muy jóvenes, y en este caso sin ningún tipo de documentación. Es sorprendente el documento que en la investigación ha conseguido Eva, de que en el año 63 aparecen de repente 100 fetos. Van morir moltes, de repente, no, suposadament van morir molts supuestamente, efectivamente. acabadets de néixer. Y además, no sé si lo he comentado en el vídeo, no lo he dicho, pero fue en una fosa que habían enterrados, allí se inhumaron restos de la guerra civil. No se había enterrado nada más hasta el 63 y de repente en el 63... ¿Y s'ha investigat aquest fet, Enrique? No, la fosa se abrió, ya tuvimos aquí a María José Picó y a Laura. Estos casos que comentaba efectivamente, Eva. y se cerró, porque lo que se estaba encontrando es un caso increíble en el que parece ser, con todos mis respetos a los tribunales, pero parece ser que ante lo que estaban encontrando en estas fosas comunes, en las que también estaba, o supuestamente estaba, el hermano pequeño de Eva, pararon y lo cerraron. Y habían encontrado fosas vacías y, el caso de Laura, un brazo de un adulto dentro de un ataúd en el que supuestamente había un bebé, ¿no? Esto se ha archivado de forma increíble, no se ha seguido con la investigación, me imagino que aplicando el criterio de la prescripción o por falta de imputados o por falta de testigos, pero la única prueba que se empezó a hacer en Alicante, pues se encontró lo que se encontró, ¿no? Nada. En quin punt podríem dir que es troba ara el cas d'Eva i què podrà fer a partir d'ara? Ahora está archivado por Fiscalía, debería iniciar el procedimiento y tiene libre poder iniciar el procedimiento judicial en instrucción para exigir esa exhumación que se paralizó, ¿no? Pero claro, lo que ocurre a gran parte de las víctimas, se encuentran con el disgusto y la imposibilidad de que ya la propia Fiscalía ha paralizado esas investigaciones, ¿no? Y esto echa para atrás. Doncs si els sembla, Enrique, recordem el cas breument. Eva Cortés busca el seu germà. Actualment tindria 55 anys. Va néixer el 13 d'agost de 1963 a l'Hospital General d'Alacant, antic 20 de novembre. Si tenen informació o dades relacionades amb el cas, poden telefonar al 621 21 2148 o enviar un correu a sosraicesadoptados@gmail.com.